Día 3. El cuerpo de Cristo, parte 1. Una iglesia necesita aprender a funcionar como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo según Romanos 12. Pablo escribió a la iglesia en Roma y les dio algunas instrucciones sobre cómo los miembros del cuerpo de Cristo deben vivir en relación unos con otros. Una iglesia necesita aprender a funcionar como el cuerpo de Cristo. Estas instrucciones dadas por Pablo le ayudarán a usted en relación a su iglesia. Abra su Biblia en Romanos 12. Lea los versículos indicados a continuación y responda a las preguntas. Responda creando una nota a 1. Versos 1 a 2. Para que el cuerpo entero pudiera discernir la voluntad de Dios, Pablo recomendó lo que los miembros debían hacer. Complete las frases, responda creando una nota, presentar sus cuerpos en. No conformarse sino transformarse por 2. Versos 3, 10, 16. ¿Cuáles son algunas cosas específicas que usted puede hacer para prevenir los problemas causados por el orgullo? Responda creando una nota, 3. Versos 4 a 6. ¿Por qué otros miembros del cuerpo son importantes para usted? El versículo 5 es el pasaje asignado para memorizar esta semana. Escríbalo a continuación y empiece a memorizarlo. Responda creando una nota, 4. Versos 9 a 21. De las muchas instrucciones dadas en estos versículos, ¿cuáles piensa que necesitan practicar más los miembros de su iglesia? Marque todas las que aplican. Resalte para responder a amar a otros sinceramente. A aborrecer el mal. Seguir lo bueno. Amarse unos a otros con amor fraternal. Dando honor al otro. Sirviendo al Señor con diligencia. Tener gozo en la esperanza. Ser pacientes en la aflicción. Ser fieles en la oración. Compartir con los creyentes en necesidad. Practicar la hospitalidad. Bendecir a los que nos persiguen. Gozarnos con los que se gozan. Llorar con los que lloran. Vivir en armonía unos con otros. No ser altivos ni arrogantes. Asociarnos con los humildes. No pagar mal por mal. Hacer lo bueno. No tomar venganza. Vencer con el bien el mal. Un sacrificio vivo y un entendimiento renovado son necesarios para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 2. El orgullo puede causar problemas en el cuerpo. Usted debe pensar de sí mismo con cordura, dando honor a otros antes que a sí mismo, viviendo en armonía, y asociándose con los humildes. Los miembros de la Iglesia necesitan practicar todas las instrucciones dadas en los versículos 9 a 21. Advertencia: seguir estas instrucciones puede ser muy costoso. Haga una pausa y ore por las maneras específicas en que Dios tal vez quiera que su Iglesia actúe más como el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo capacita a cada miembro para funcionar en el cuerpo. La primera parte de 1 Corintios 12 indica que el Espíritu Santo capacita a cada miembro. Leemos que, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, 7. El Espíritu Santo es el don. Hechos 2, 38. Él se manifiesta, se hace visible, claro, conocido, se revela a cada miembro del cuerpo para el bien común del cuerpo. El Espíritu Santo es el don. Marque las respuestas correctas basándose en 1 Corintios 12, 7. Resalte para responder. 1. ¿A quiénes se manifiesta el Espíritu Santo? A. Solamente a unos pocos individuos espirituales. B. Solamente al pastor y a otros ministros en la iglesia. C. A cada creyente.
2. ¿Por qué se manifiesta el Espíritu Santo a los creyentes? A. Para que el individuo pueda recibir bendición. B. Para que el individuo pueda ganarse la atención de los demás. C. Para que el cuerpo entero pueda beneficiarse de su obra. ¿Marcó usted la respuesta C en ambas ocasiones? Excelente. Todos los miembros de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, han recibido el don de la presencia del Espíritu Santo. La experiencia de cada creyente con el Espíritu Santo es para el provecho del cuerpo, no para bien del individuo. Por eso nos necesitamos mutuamente. Sin un cuerpo saludable, una iglesia se quedará sin disfrutar muchas de las bendiciones que Dios provee. El Antiguo Testamento es el kindergarten o jardín de infantes en cuanto a la comprensión de la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertos individuos para ayudarlos a cumplir una tarea que Dios les daba. Moisés tenía una tarea como administrador, de modo que, Dios lo capacitó con su Espíritu para administrar. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo dotaba a la persona para una tarea. Dios le dio una tarea a cada uno de los jueces. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre el individuo y lo capacitó para que completara la tarea asignada. David fue llamado a ser rey mientras trabajaba pastoreando ovejas. ¿Cómo podía ser rey si nunca lo había sido? El Espíritu de Dios vino sobre él y lo capacitó para que lo fuera. Ezequiel fue llamado a ser profeta. ¿Cómo podía serlo? Las Escrituras nos dicen que el Espíritu de Dios vino sobre él para que hiciera todo lo que Dios le había pedido que hiciera, Ezequiel 2, 3. Un modelo del Antiguo Testamento. El siguiente es el modelo que vemos en el Antiguo Testamento. 1. Dios le asignaba una tarea a una persona. 2. El Espíritu Santo venía sobre tal persona para capacitarla para cumplir la tarea asignada. 3. La prueba de la presencia del Espíritu Santo era que la persona podía completar eficazmente la tarea mediante la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. Los trabajadores del tabernáculo son un buen ejemplo. Dios le dio a Moisés los detalles sobre cómo construir el tabernáculo, Éxodos 25, 31. Quería que se hiciera exactamente como se lo había ordenado. Entonces Dios dijo, mira, yo he llamado por nombre a Besel el hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado, Éxodos 31, 2-3, 6. ¿Cómo podía saber Moisés si el Espíritu estaba sobre aquellos hombres? Solo tenía que observarlos. Si podían cumplir con la tarea que Dios les había dado, Moisés sabría que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Bezalel y Aholiab. En todo el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu de Dios estaba siempre presente para preparar al individuo para desempeñar la tarea que Dios le había asignado. Dios no da un don a un individuo. Se da a sí mismo. Como el don. El Espíritu manifiesta su presencia al preparar a cada individuo para realizar aquello que Dios le asigne. ¿Cuál es el modelo para la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Escríbalo a continuación usando las indicaciones dadas. Responda creando una nota, tarea. El don. La prueba. Cuando los miembros de las iglesias empiezan a considerar los dones espirituales, algunas veces se enredan en dificultades porque piensan que Dios otorga algo, como si fuera un ingrediente llamado administración. No. Él no da algo, se da a sí mismo.
El don es una persona. El Espíritu Santo le provee a usted su capacidad administrativa. De manera que su administración empieza a ser la suya. Lo que observa cuando ve a alguien ejerciendo un don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo. Usted ve al Espíritu Santo capacitando a un individuo para realizar la obra de Dios. Dones espirituales. Lea Juan 14, 10 y 1 Corintios 12, 7, al margen. ¿Cuál de las siguientes es la mejor definición de un don espiritual? Marque su respuesta. Resalte para responder. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 10 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, 7, 1. Un don espiritual es la manifestación del Espíritu Santo obrando en y a través de la vida de una persona para el provecho de todo el cuerpo de Cristo. 2. Un don espiritual es una capacidad especial que Dios otorga a una persona para que pueda cumplir la obra que Dios le ha asignado a la Iglesia. Jesús dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras, Juan 14, 10. Incluso en las obras milagrosas de Jesús era el Padre manifestándose. El Padre moraba en Jesús, y obraba a través de Jesús para cumplir sus propósitos. La primera definición se enfoca en Dios y en lo que Él hace por medio de nosotros. La segunda se enfoca más en lo que yo consigo para hacer algo por Dios y por su iglesia. Recuerde que Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, Juan 15, 5. Un don espiritual es una manifestación de Dios obrando por medio de usted. El cuerpo de Cristo según 1 Corintios 12. La primera parte de 1 Corintios 12 habla acerca del Espíritu Santo manifestándose de diferentes maneras. La segunda parte del capítulo habla acerca del cuerpo. Lea las siguientes afirmaciones. Luego lea 1 Corintios 12, 11 a 31 y vea. Si puede localizar por lo menos un versículo que respalde cada una de las afirmaciones que siguen. Escriba en la línea en blanco el versículo o versículos. Responda creando una nota o uno. El Espíritu Santo decide a quién asignarle tareas y capacita a cada miembro para realizar la obra de Dios. 2. El cuerpo es una sola unidad compuesta de muchas partes. 3. Los miembros del cuerpo no deciden su propia función en el cuerpo. 4. Dios pone a los miembros en el cuerpo donde Él quiere. 5. El cuerpo no está completo sin todos los miembros que Dios le ha dado. 6. Cada miembro del cuerpo necesita de todos los demás. 7. El cuerpo debe ser una unidad, sin divisiones. 8. Los miembros del cuerpo deben tener igual preocupación unos por otros. 9. Los miembros del cuerpo tienen diferentes funciones asignadas por Dios para bien de todo el cuerpo. Usted puede haber encontrado varios y diferentes versículos, sin embargo, las siguientes son algunas posibles respuestas, verso 1, versos 11, 2, versos 12 a 14, versos 15 a 17, 4 18, versos 5, versos 17 a 20, versos 6, 21 a 24, versos 7. 25, 8, versos 25 a 26, 9, 28 a 30. Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda, aprenda y practique. Subráyela. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota. ¿Cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que pueda usar como oración. ¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Resumen: el Espíritu Santo es el don.
El Espíritu de Dios siempre está presente para capacitarme para llevar a cabo la tarea divinamente asignada. Un don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo obrando en y por medio de la vida de una persona, para el bien común del cuerpo de Cristo. El Espíritu decide a quién asignar cuáles tareas, y capacita a los miembros para realizar su obra. Dios pone a los miembros en el cuerpo en donde Él quiere. El cuerpo no está completo sin todos los miembros que Dios le ha dado. Los miembros del cuerpo deben preocuparse unos por otros. Los miembros del cuerpo tienen diferentes tareas